6 de la mañana en punto, amigos y amigas de todo el país. Es un gusto acompañarles. Por supuesto, en Telediario vamos a presentarles la información más destacada de Ecuador y del mundo y arrancamos con los titulares. Buenos días. Proteger la dolarización es uno de los ejes fundamentales del gobierno nacional. Analistas se pronunciaron al respecto. Quito continuará en semáforo en rojo. El alcalde Jorge Yunda anunció que el próximo 3 de junio la capital cambiará a color amarillo con varias restricciones. El programa Reactívate Ecuador ofrece a los empresarios del sector turístico créditos desde 500 hasta $500.000. La comunidad internacional promete más de 2.500 millones de euros para los países de acogida del éxodo venezolano. Repasamos los temas más importantes. Durante su informe a la Nación, el presidente Lenín Moreno ratificó que entre las prioridades en su último año de gestión estará el proteger la dolarización. Analistas compartieron su criterio sobre este tema. Proteger la dolarización es una de las prioridades del gobierno, así lo señaló el presidente Lenín Moreno en su informe a la Nación el 24 de mayo, tras destacar que para ello se requiere sanear las finanzas públicas, algo con lo que coincide el analista económico Pablo Lucio Paredes. Es bueno para la economía ecuatoriana y es bueno desde todo punto de vista, así que tenemos que seguir dolarizados. Sin embargo, Paredes afirma que el gobierno deberá evitar dos acciones para que en el país se mantenga la dolarización. Las dos tentaciones son las que hay que evitar, que el gobierno quiera tomarse el dinero nuestro en la banca o que el gobierno quiera emitir papelitos que no son dólares. El presidente en eso tiene razón. Para evitar esas dos tentaciones tiene que haber unas finanzas públicas sanas, digamos. Con este criterio coincide el economista José Hidalgo. Yo creo que las medidas de recorte del gasto que anunció el presidente hace unos cuantos días son necesarias y justamente apuntan en ese sentido, no simplemente evitar un crecimiento infinanciable, digamos, del déficit, sino también sostener la dolarización. En el país también existe liquidez en la banca privada. El economista José Hidalgo desmiente los rumores de una salida masiva de divisas durante la crisis generada por la pandemia del coronavirus, con lo cual no existe la posibilidad de que se ponga en riesgo el sistema de dolarización. Las cifras no muestran eso. Yo creo que fue una interpretación malintencionada de algunos actores con intereses políticos. No se está viendo una salida masiva de dólares del país. No se está viendo tampoco una caída masiva de depósitos del sistema financiero. Entre marzo y abril cayeron apenas en 0,3%. En términos interanuales, los depósitos siguen creciendo en los bancos. Entonces no se está viendo esa masiva de la que hablan algunos sectores. Santiago Tello, Ecuador TV. Y el anuncio del jefe de Estado, Lenín Moreno, de decretar el adelanto de un porcentaje de sus impuestos a quienes ganan más de $5.000 mensuales y a las grandes empresas que no se han visto afectadas en sus ingresos durante la emergencia sanitaria es constitucional. Así lo señaló la asambleísta por Alianza País, Jimena Peña. El artículo 165 de la Constitución le permite al presidente de la República decretar la recaudación anticipada de tributos cuando rige un estado de excepción. Así lo señala la asambleísta por Alianza País, Jimena Peña, tras el anuncio del primer mandatario Lenín Moreno, que mediante decreto pedirá el adelanto de un porcentaje de sus impuestos a quienes ganan más de $5.000 mensuales. En efecto, el presidente en estado de excepción podría solicitar un pago anticipado de los tributos como él ha mencionado. Que definitivamente el gobierno nacional requiere contribuciones adicionales para poder cubrir este default y esta pandemia. Las grandes empresas que no se han visto afectadas en sus ingresos por la pandemia del COVID-19 también deberán adelantar sus tributos. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Fue vergonzoso que lastimosamente en la Asamblea no tengamos los votos para poder aprobar los aportes solidarios que iban solamente a pedir contribución a sectores pudientes de la sociedad. Habría que revisar en cada uno de los casos si efectivamente ese sort, ese análisis de compañía que no se encuentre muy afectado, cuáles van a ser los parámetros para poder catalogarlo.
Que todos necesitamos apoyar, eso es indudable. El dinero recaudado por este adelanto de tributos será destinado a proyectos de protección social y al programa crediticio Reactívate Ecuador. Ese pago anticipado de tributos puede ayudar a dinamizar la productividad o apoyar los esfuerzos de producción de las pequeñas, medianas y microempresas, y también, por supuesto, que estos aportes sirvan para poder financiar las ayudas sociales que son fundamentales en estos momentos para garantizar de aquellas familias que menos tienen un pan en su mesa en estos días en los que no pueden salir a trabajar por la pandemia. Santiago Tello, Ecuador TV. Créditos desde 500 hasta $500,000 se otorgarán a los empresarios del sector turístico a través del programa Reactívate Ecuador. El objetivo de esta iniciativa es la conservación de empleos y la promoción para que más turistas nacionales y extranjeros visiten nuestro país con las normas de bioseguridad necesarias. El sector turístico del Ecuador y del mundo es uno de los más afectados por la pandemia del coronavirus. Según datos del Ministerio de Turismo, el 95% está conformado por MIPYMES y el confinamiento ha complicado la generación de recursos en este sector. Frente a ello, esta cartera de Estado lanzó el programa de créditos Reactívate Ecuador, que tendrá 3 ejes. El primer eje es la reactivación de destinos, mediante el desarrollo de un plan de turismo interno y un programa de turismo rural y de naturaleza. El segundo eje tiene que ver con los protocolos de bioseguridad construidos por el Ministerio de Turismo en coordinación con varias instituciones públicas y el apoyo del sector privado y de los gremios turísticos. El tercer eje es el de financiamiento a través del Fondo Público Reactívate Ecuador, conformado con los aportes de varios organismos multilaterales. El Fondo Público Reactívate Ecuador ayudará a que los establecimientos dedicados a la actividad turística, como alojamiento, agencias de viajes, transporte, guías turísticos y más, puedan acceder a un financiamiento para su recuperación económica. Estos créditos ágiles están enfocados a las MIPYMES y van a poder acceder desde $500 hasta $500,000 con unas condiciones preferenciales. 36 meses plazo, 6 meses de gracia y una tasa de hasta el 5%. Con esto vamos a poder destinar créditos para cubrir 6 meses de pagos de nómina, capital de trabajo, y con eso vamos a poder reactivar. Máximo en 10 días haremos el desembolso. Sabemos que el concepto general es reactivar todo el sistema productivo y sobre todo sostener el empleo. Se espera que más de 29,000 establecimientos turísticos a nivel nacional sean quienes se beneficien del Fondo Reactívate Ecuador. Carla Arcentales, Ecuador TV. 6 de la mañana con 8 minutos, y con el objetivo de apoyar a los nuevos emprendedores, la Superintendencia de Compañías brinda la oportunidad de crear sociedades por acciones simplificadas, es decir, en menos de 24 horas y sin costo alguno usted tendrá su empresa constituida legalmente. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ha puesto a disposición de sus usuarios herramientas tecnológicas y legales para constituir sociedades por acciones simplificadas, es decir, facilidades para la creación de una empresa propia. Estas sociedades tienen como ventajas de que los accionistas solamente su responsabilidad está limitada, responden hasta por el monto de sus aportes, no tienen por qué responder respecto de las obligaciones de cualquier naturaleza laborales, tributarias que haya contraído la compañía. Todo el proceso es sin costo, se puede instrumentar mediante un contrato privado, no necesita de escritura pública. Estos son los requisitos para constituir una sociedad por acción simplificada. Lo primero que usted necesitará es el certificado electrónico del accionista, es decir, la firma electrónica. Lo segundo que tiene que realizar es una reserva de la denominación, luego un contrato privado o una escritura. También tendrá que tener los nombramientos y la petición de inscripción con la información necesaria para el registro del usuario en el sistema. Esto significa el tipo de solicitante, nombre completo, número de identificación, correo electrónico, teléfono convencional y o celular, a qué provincia pertenece, ciudad, dirección, copias de cédula o pasaporte.
las compañías que se constituyen a través del proceso SAS son compañías que pasan por un proceso íntegro de revisión, digamos de aprobación por parte de la Superintendencia de Compañías. Este proceso lo tenemos planificado para que se pueda ejecutar en horas. Va a llenar el usuario de manera directa un formulario, él directamente subirá la documentación que actualmente está entregando de manera física, pero lo va a hacer de manera electrónica. Ya al tener una firma electrónica va a poder hacer el proceso de manera directa, y este proceso va, pues lógicamente, entrar en la superintendencia ya a través de las validaciones pertinentes, lo que permitirá hacer ya la constitución de la compañía. Los pequeños empresarios, los emprendedores, mediante esta nueva modalidad podrán tener su empresa constituida en menos de 24 horas. Se espera realizar este proceso en un inicio con aproximadamente 7 empresas diarias. A través de la cual se crea un tipo de compañía con un procedimiento muy ágil y sin costo alguno, que va a permitir esencialmente formalizar los negocios de emprendimiento y, ¿por qué no?, así también ser utilizados para los pequeños, medianos y grandes empresarios. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a través de la Intendencia Nacional y las Intendencias Regionales, continuarán receptando los documentos para la constitución de este tipo de compañías. Los requisitos y los pasos usted los puede encontrar publicados en la guía del usuario del portal web www.supercias.gov.es. Carla Arcentales, Ecuador TV. Mucha atención, Quito solicitará al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional pasar formalmente de color rojo al amarillo a partir del próximo 3 de junio, pero con algunas restricciones, según informó el alcalde de Quito, Jorge Yunda, luego de mantener una reunión con el COE cantonal. Quito estará por 8 días más con el semáforo en color rojo. Luego de una reunión del COE cantonal la tarde de este martes, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció lo siguiente. Hubo un consenso de que pidamos al COE nacional un cambio de color en los siguientes 8 días. Esto recae en el miércoles 3 de junio. Para el cambio al color amarillo, a partir del 3 de junio y durante los próximos 8 días, la capital deberá tomar las siguientes medidas. El número de pruebas que la ciudad de Quito va a tener la capacidad de hacerlas serán de 1.500 pruebas PCR con 100% de diagnóstico efectivo diario. Y para hacer las 1.500 pruebas diarias, se espera la habilitación de los laboratorios disponibles. Esperamos que en los próximos días esté operando todos los laboratorios de la Universidad Central, del Hospital IES del Sur, y podamos realizar 1.500 pruebas diarias. Será importantísimo para poder determinar quién tiene el virus, quién no tiene el virus. Hasta el próximo 3 de junio, el municipio de Quito reforzará la promoción en salud para que los ciudadanos no descuiden su protección personal. Nos convirtamos en promotores sanitarios y podamos ya cumplir con el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos, la trilogía que salvarán muchísimas vidas. La mañana de este martes, en sesión del Consejo Metropolitano, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, destacó, de acuerdo a los datos oficiales, que el mayor brote de COVID-19 lo tuvo Quito entre el 26 y 30 de abril, y que las cifras de decesos al mes de mayo no son de la dimensión que ha trascendido. No hemos llegado ni siquiera a 150 casos por día. Y eso es bueno, porque la capacidad de reacción del sistema sanitario está presente. En el transcurso de estos días, serán públicas las medidas que Quito adoptará para que el sector laboral público y privado retome sus labores, al igual que las medidas que se adoptarán en el sector de la transportación. Javier Ceballos, Ecuador TV. 6 de la mañana con 14 minutos. El cantón Santa Elena cambió también de color de semáforo de rojo a amarillo, mientras en Guayaquil en los últimos días las cifras de víctimas mortales por COVID-19 se redujeron considerablemente, según el informe de las autoridades. Después de un mes de haber sido contagiados, Elsa y Washington son dos santaelenenses que por fin pueden contar como sobrevivientes del COVID-19. Parece que ya era el último día de mi vida, parece que yo me iba a morir. Esto sí que es bien feo, esta enfermedad. Hace un mes me hice la prueba, me salió positivo. Y hoy día fue la segunda prueba, me salió negativo, ya estoy dada de alta.
y fiebre hasta 38 me cogió a mí. Pensaba que ya no podía levantarme en la cama, yo me levantaba prendiéndome de las paredes, porque yo soy diabético también. Gracias a esta brigada médica se ha salvado bastante gente. Con 350.000 habitantes y 280 fallecidos, el Cantón Santa Elena pasa a la lista de ciudades de la costa ecuatoriana que se encuentran en semáforo amarillo. Según el alcalde Otto Vera, se han tomado las medidas dispuestas por el COE Nacional, kits alimenticios, brigadas médicas e incluso cuentan con una radiografía para ubicar a los infectados. Hemos tratado con medicina de todo tipo para gente con enfermedades catastróficas, hipertensas, diabéticas, a cerca de 17.000 personas. Hemos hecho cerca de 6.000 y pico de pruebas y tenemos un saldo de 2.000 y pico de infectados. Tenemos sus datos, tenemos su número de teléfonos, en qué barrio viven, en qué comunidad viven, y ahí tenemos ya montado un operativo en el cual la base fundamental es el apoyo de dirigentes barriales, comunales, con el cual nosotros supervigilamos y monitoreamos el hecho del aislamiento de estas personas. La reapertura de negocios se dará conforme cumplan las normativas establecidas. Un ejemplo es Sara Fuentes, vendedora de Quaker, quien está equipada con todas las medidas de bioseguridad. Como usted me ve, he tenido que salir a trabajar porque hay que comer. No hay dinero, hay que salir a buscarse la vida normalmente, para nosotros normalmente. Pero está siempre y cuando el peligro, ¿no? En Guayaquil, la ciudad más afectada por la pandemia, mientras se da la reactivación económica, según un muestreo del Comité de Emergencias por Coronavirus, en los últimos 10 días se han registrado cifras de mortandad que van desde 1 a 0 fallecidos. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Y el personal administrativo, docente y de servicios de la Universidad de Guayaquil retomó este martes las actividades presenciales con las respectivas medidas de bioseguridad. Los trabajadores ingresaron al área del rectorado del Alma Mater para que se les realicen pruebas rápidas de COVID-19 y descartar algún tipo de contagio. Además, se tomó la temperatura. Según lo estipulado, solo trabajará de manera presencial el 50% del personal. La jornada será de 9 a 15 horas 30 y las actividades académicas se mantendrán suspendidas. En este momento se está integrando el personal de planta central, donde funcionan todos los servicios centralizados de dirección financiera, dirección administrativa, talento humano, asesoría jurídica, secretaría general, bueno, todas estas áreas generales. En las facultades todavía no se integran hasta una nueva fecha que se determine oportunamente, posiblemente sea entre viernes y lunes próximos. Las clases online podrían iniciarse el 1 de julio. Teníamos previamente pensado en mayo, pero esta pandemia realmente a todos nos sacó de los esquemas. El día viernes, hasta el viernes de la semana pasada, se terminó de cancelar los sueldos y salarios de los profesores. Se está haciendo con poco retraso debido a la emergencia financiera que también atraviesa el país. Y con el paso a semáforo amarillo en Cuenca, 8 establecimientos de alimentación recibieron el sello de aprobación para la reapertura progresiva e inicio de sus actividades, luego de la inspección de los técnicos de la Fundación Turismo para Cuenca y de la Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Turismo. Estas instituciones verificaron el cumplimiento obligatorio de los protocolos de seguridad. El aforo máximo será del 30% de personas de acuerdo a la capacidad de cada local. Deberán seguir el manejo adecuado de los desechos, mantener cuidados especiales para la limpieza de la vajilla, promover el distanciamiento social y entregar los implementos de bioseguridad al personal y sus clientes, además de presentar señales infoeducativas dentro de cada local. La Mesa Técnica de Trabajo 6 del COE provincial será la encargada de elaborar el respectivo informe de evaluación una vez transcurridos los 15 días de implementación de este plan. Este sello en el cual nos dieron todas las directrices para nosotros poder implementar estos protocolos para la seguridad de la ciudadanía. Sí, estamos preparados para recibir a la clientela, estamos con todos los protocolos de distanciamiento, tenemos
dispensadores hidroalcohólicos en todas las zonas del restaurante, también una pulverización sanitizante antes de que ingresen al local y la toma de temperatura también de los clientes para estar seguros en este sentido. Vamos a funcionar presencialmente solo con el 30% del aforo, como nos dijo el COE, y también con el servicio de delivery, como hemos venido trabajando en las últimas 3 semanas con todos los protocolos de seguridad. 6 de la mañana con 20 minutos. Preste atención, la carrera mínima en taxis en las jornadas matutina o nocturna en Quito costará $1. El gremio adoptó la resolución para apoyar a los ciudadanos y para ser más competitivos ante la ausencia de buses de transporte urbano. Además, buscarán implementar una forma electrónica de pago. Por 90 días, es decir, por 3 meses, los taxis del Distrito Metropolitano de Quito cobrarán $1 por la carrera mínima, tanto en la jornada matutina como nocturna. Lo hacen en apoyo a los habitantes por la crisis y para recuperar las pérdidas generadas ante la paralización de operaciones. A partir del paso a semáforo amarillo no implica reprogramar en ningún taxímetro, porque como es por 3 meses. Para nosotros recuperar ese nicho de mercado que perdimos al haber subido a 1.45, que son los estudiantes y las personas de la tercera edad. Sin embargo, Valdés, presidente de los taxis ejecutivos, pedirá que la aplicación de la nueva tarifa incluso rija si la ciudad no cambia de color de semáforo. De que nosotros con semáforo rojo podamos prestar el servicio. Desde octubre de 2015 hasta la fecha, el valor de la tarifa mínima en la mañana es de $1.45 y en la noche de $1.75. Si pasa de 1.45 ya será la tarifa normal. Estamos de acuerdo, porque todos tenemos que poner ahora el hombro para seguir adelante. Como dije, si no, no vamos a salir adelante. Carlos Brunis anunció que su requerimiento sobre el incremento de días de circulación de vehículos del gremio al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional fue aprobado. En que los lunes, miércoles y viernes puedan laborar las placas cuyo dígito termine en número par. Martes, jueves y sábado, los dígitos cuyas placas terminen en número impar para todo el taxismo del país. Y que habría sido modificado el número de pasajeros a 3 personas, incluidas el dueño del vehículo. El COVID-19 también ha golpeado al gremio, ha cobrado vidas. A nivel nacional tenemos 284 compañeros taxistas que han fallecido. Señalan que una de las hipótesis de contagio es el manejo de dinero físico. Por ello analizan implementar un nuevo mecanismo de cobro con dinero electrónico. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y desde el 1 de junio, los vuelos en el país se podrán reanudar con el 30% de las frecuencias autorizadas. En el aeropuerto de Quito se avanza con varias acciones como la colocación de 500 dispensadores de gel desinfectante y señalética especial. Todas las terminales aéreas del país tienen listos sus procedimientos de seguridad de acuerdo a su tipo de operación e infraestructura, protocolos de ingreso y salida de pasajeros. Solo se reactivarán el 30% de frecuencias autorizadas. Con un porcentaje muy bajo de sus operaciones habituales, con menos rutas de las que estábamos acostumbrados antes del cierre, antes de la limitación de los vuelos de pasajeros comerciales. Vamos a seguir analizándolo. Todos deberán contar con la señalización adecuada para que las personas puedan identificar las medidas de distanciamiento social. En el aeropuerto de Quito se implementan varias acciones para el efecto. También se ha colocado señalética en el piso para marcar la distancia que deben tener las personas o que deben guardar las personas en las áreas de fila. Existen pantallas también protectoras de vidrio en los mostradores de chequeo de las aerolíneas, en los mostradores de migración. Es importante que los pasajeros lleguen con su boleto aéreo impreso previamente para evitar contacto con otras personas. Lleguen ya con su pase de abordar físico, ya sea impreso en papel o sea también en su teléfono celular, pero si no lo han podido hacer por cualquier circunstancia, sí van a estar disponibles las máquinas de autochequeo. El ingreso a los aeropuertos se permitirá solo para las personas que presenten su boleto aéreo y solo en el caso de que el pasajero necesite asistencia se permitirá el ingreso de un acompañante hasta el counter de registro. En ambos casos y en todo momento deberán usar mascarilla y guantes. Mientras tanto, las aerolíneas deberán garantizar las medidas de desinfección durante todo el vuelo y especialmente durante la atención a los viajeros. Controlarán que se mantenga el distanciamiento social de 2 metros. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV.
2 estaciones de cobro de peajes que están bajo la jurisdicción del Ministerio de Transporte y Obras Públicas retomaron sus actividades y reiniciarán la recaudación. Tras 2 meses de paralización, las pérdidas de las empresas concesionarias ascienden a 16 millones de dólares. Sin embargo, en las estaciones administradas por gobiernos locales aún no existe una decisión. Los usuarios tienen opiniones divididas frente a la medida. El peaje de Oyacoto en la Panamericana Norte, a la entrada de la capital, retomó los cobros con un flujo vehicular moderado y operativos de control con elementos de la policía, militares, agentes de control metropolitano y bomberos. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas dispuso reabrir las 2 estaciones de peaje que están a cargo de empresas concesionarias en el territorio. El peaje de Consur sería Panavial y el de Chongón. Los demás peajes, nosotros lo que hacemos es enviarles un exhorto para que vuelvan a cobrar, sin embargo, no está bajo nuestra jurisdicción y es decisión totalmente de los GATS provinciales. Ocurre al cumplirse 2 meses desde la paralización de actividades ante el peligro de la propagación del virus por el cobro manual. La verdad no estoy de acuerdo, hombre, todavía hay mucha gente que estamos sin trabajar. Lo que pasa es que no sería todavía estar cobrando el peaje por la situación que estamos. Pues está bien, pero igual hay que hacer mantenimiento de las vías, a veces hay piedras. La decisión se basó en el paso a la fase de distanciamiento. Habían casos en que semanalmente pasaban entre 40.000 y 50.000 carros a la semana. Nos dimos cuenta de que ya teníamos que empezar a hacer algo. Las pérdidas ascienden a 16 millones de dólares. El ministerio ya baraja algunas alternativas para compensar a los concesionarios. Renegociamos el contrato con ellos y lo que hacemos es extenderle en plazo de la concesión. Para reabrir las estaciones, los concesionarios deberán cumplir con el protocolo establecido por la cartera de Estado, mantener la dotación de alcohol o gel al 70% y en dispensadores, frecuente desinfección de áreas, gestionar la entrega de mascarillas, guantes y trajes. Se designará una caja permanente a una sola persona para evitar rotación y contaminación. La manipulación del dinero se hará con guantes que deberán ser cambiados cada 2 horas. Los billetes serán desinfectados con un rociador de alcohol y las monedas permanecerán en un recipiente con agua y cloro. El COE Metropolitano decidirá la reapertura del peaje Guayasamín de Quito y este jueves la prefectura de Pichincha decidirá si retoma las operaciones del peaje en la autopista General Rumiñahui. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y representantes de más de 40 países junto con las agencias de las Naciones Unidas, instituciones financieras internacionales y representantes de la sociedad civil participaron de la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos. El presidente Lenín Moreno expuso el esfuerzo que Ecuador realiza para atender a los migrantes. El objetivo fue el de sensibilizar a la comunidad internacional sobre la crisis de desplazamiento externo, la segunda mayor del mundo, que enfrentan millones de venezolanos y que es agravada por la pandemia del COVID-19. En este encuentro participaron mandatarios de la región que explicaron el contexto económico y social con el que atienden esta realidad. La gran mayoría de países que hemos recibido o hemos absorbido esos movimientos migratorios, hemos tenido que aplicar muchísimas medidas de carácter social y económico que traen costos elevados. En Ecuador, por ejemplo, permanecen unos 400.000 ciudadanos venezolanos. En 2019 se realizaron 509.000 atenciones a personas de dicha nacionalidad en el sistema público de salud y cruzaron estudios en escuelas públicas más de 40.000 niños hijos de migrantes. Ecuador siempre mantiene su compromiso humanitario con los hermanos venezolanos, pero en proporción es uno de los países más impactados de la región. Por eso es urgente que haya solidaridad parte de los hermanos del mundo para poder sostener este compromiso. Y lo que, por supuesto, este compromiso en términos económicos representa. Y se logró la movilización de dichos recursos para la población desplazada y a las principales comunidades de acogida. Hemos alcanzado un total de 2.544 millones de euros en contribuciones de todos ustedes, 595 millones en forma de donaciones. Desde el Parlamento Europeo y desde Eurolat, desde el parlamentarismo europeo y latinoamericano, estamos muy comprometidos con el multilateralismo, con la necesidad de dialogar entre ambas regiones. Por eso hacemos un llamamiento a una celebración de una cumbre de jefes de Estado entre la Unión Europea y Latinoamérica. Y por último, queremos expresar que no vamos a dejar en ningún caso atrás al pueblo venezolano en la gestión de esta
pandemia y sus consecuencias. El encuentro fue convocado por el Gobierno de España, la Unión Europea y con el apoyo de ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones, y los gobiernos de Noruega y Canadá. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. 6 de la mañana con 29 minutos. La Organización Mundial de la Salud decidió detener temporalmente los estudios de la hidroxicloroquina para tratar el COVID-19, luego que un estudio revelara que los pacientes tratados con ese medicamento tenían más posibilidades de muerte. Tras la publicación en la revista médica The Lancet de una investigación en la que se cuestiona la eficacia y se alerta de efectos contraproducentes de la hidroxicloroquina, creado especialmente para la malaria y popularizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al reconocer que lo usaba, la Organización Mundial de la Salud anunció que detendrá temporalmente los ensayos clínicos en pacientes de COVID-19, al haberse detectado un mayor número de mortalidad en esos pacientes. La investigación analizó a más de 96,000 pacientes de 671 hospitales del mundo donde se utilizó cloroquina y su derivado hidroxicloroquina como posible tratamiento del coronavirus. La conclusión que ha motivado la decisión de la OMS es que ninguno de estos componentes adopta beneficio alguno a los enfermos hospitalizados por el COVID-19, sino que aumentan el riesgo de sufrir arritmias y de provocar la muerte. Pese a ello, el Ministerio de Salud brasileño anunció que mantendrá su recomendación de utilizar el medicamento en pacientes con el nuevo coronavirus. Seguimos muy tranquilos y serenos y no habrá ninguna modificación en la nota que se hizo el día 20. La hidroxicloroquina se utiliza desde hace décadas contra el paludismo y enfermedades de origen autoinmune como el lupus y la artritis reumatoide. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y sobre el tema, en nuestro país varios especialistas médicos advierten de los riesgos de consumir esta medicina sin prescripción. La OMS determinó que la hidroxicloroquina no solamente es ineficaz para tratar a los pacientes con COVID-19, sino que aumenta el riesgo de muerte al provocar problemas en un órgano vital, el corazón. Uno de los problemas que la cloroquina puede causar y la hidroxicloroquina es que puede dar problemas al corazón, que sabemos que hay un porcentaje que va a hacer una arritmia y se puede morir. Una arritmia quiere decir que el corazón, que normalmente va en un ritmo normal, comienza a hacer ritmos diferentes y cuando cae en el momento incorrecto hace un paro cardíaco y se infarta y se muere. La docente universitaria indicó que en el mercado la hidroxicloroquina incluso no se encontraba en las farmacias y pacientes que la usan para tratar otras enfermedades fueron afectados al no poder adquirirla. Por un lado, las personas que tienen malaria, una de las enfermedades más graves e infecciosas de nuestro país todavía, y por otro lado, las personas que tienen lupus y otras enfermedades reumatológicas que pueden y utilizan diariamente esta medicación. El infectólogo del Hospital Pablo Arturo Suárez indicó que al momento no existe un tratamiento avalado por la Organización Mundial de la Salud para curar el COVID-19. Esto es importante recalcarlo, porque los estudios pueden salir en el que están, y los estudios son esos, estudios en los que se están evaluando las terapias. No significa que ya estén comprobados. Y hemos encontrado este problema porque, por ejemplo, uno de los medicamentos experimentales es un antirretroviral, que en el Ecuador lo tenemos restringido para pacientes con VIH. Y que la OMS suspendió temporalmente el uso de este medicamento por el incremento en el fallecimiento de los pacientes con COVID-19 que usaron ese tratamiento. Peor aún, indica que consumirlo sin receta puede ser fatal. La hidroxicloroquina y la cloroquina se asocian con una arritmia, por decirlo de alguna manera, o un bloqueo del corazón en pacientes susceptibles, es decir, pacientes que puede ocurrirle eso. Pacientes que sufren del corazón, pacientes hipertensos, etcétera, e incluso algunos pacientes sanos. Y este efecto adverso se potencia combinado con algunos otros medicamentos. Por ejemplo, la combinación de acitromicina, que también afecta al corazón, con la cloroquina, aumenta aún más el riesgo de este bloqueo del corazón y el paciente puede fallecer. Imagínense el riesgo que ocurriría cuando el paciente o el usuario lo consume de forma autónoma, o repito, automedicado, en su casa sin tener siquiera electrocardiogramas para hacer seguimientos y chequeos. Los expertos recomiendan a la ciudadanía evitar la automedicación y reiteran que si las personas tienen dificultades para respirar, deben acudir de inmediato a un hospital. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Apenas iniciada la emergencia, priorizamos la inversión
y destinamos más de 650 millones de dólares para la atención de salud. Iniciamos de manera paralela la protección a los más vulnerables. Creamos el bono de protección emergente, un bono de protección familiar al que destinamos 45 millones de dólares para atender a 950.000 familias. 2 millones de ecuatorianos recibieron atención en la plataforma 171 y la aplicación Salud-E. Nuestras iniciativas tecnológicas fueron reconocidas por organismos internacionales como la CEPAL, como la OEA. El gobierno de todos. Nuestro cuarto eje de gobierno hacia el 2021 es proteger la dolarización. Solo en 3 meses de emergencia hemos perdido 150.000 empleos. Imagínense qué ocurriría con una crisis permanente, sin exportaciones, sin ingresos de petróleo, sin impuestos, sin recursos para la salud. Hemos solicitado un esfuerzo a nuestros queridos servidores públicos. Les hemos pedido trabajar 25% menos de tiempo y tener el 16% menos de ingresos, para invertir ese ahorro en salud y en préstamos fáciles para nuestros pequeños emprendedores, para que se conserve el empleo. Mañana lunes el Banco del Pacífico comienza a entregar créditos de nuestro programa Reactívate Ecuador. Lo digo de nuevo, a 5% de interés, a 36 meses plazo y con 6 meses de gracia. El gobierno de todos. Y en Guayaquil, representantes de una farmacéutica china donaron al Ministerio de Salud Pública medicinas naturales para combatir el COVID-19. La dotación también llegó a varias comunas de la provincia de Guayas. Con el fin de mitigar los procesos infecciosos diseminados por el COVID-19, la farmacéutica china Shihas Wanjin, en coordinación con la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Salud Pública, la Embajada y la Cámara China, tramitaron la donación de cápsulas Lianhua Qingwen, un medicamento natural para combatir el coronavirus. Porque no hay un medicamento oficial para el tratamiento del COVID. Más que todo son tratamientos que se van viendo del día a día cuáles están funcionando, cuáles no, como hay otros medicamentos que estamos utilizando en la actualidad que están dando también bastante efectividad. Vamos a probar este medicamento, cómo va con algunos pacientes, hacer un estudio para ver a futuro, ver cómo si el medicamento es efectivo o no es efectivo. Nosotros igualmente como ministerio tenemos que hacer igualmente nuestra muestra y hacer un estudio sobre este medicamento. Son 2.000 dosis de este producto natural que cuenta con 13 compuestos para una acción antiviral que modifica la membrana plasmática celular con una reducción en la replicación viral. Ya que dentro de sus 13 componentes, 4 actúan bloqueando la replicación viral y los estudios han demostrado que el Lianhua Qingwen, o en sus siglas LHC, que es como se va a comercializar en nuestro país, LHC, el producto disminuye la carga viral, inclusive con mucha más eficacia que los antivirales que usamos normalmente en la medicina occidental. Por el otro lado, el resto de componentes del producto se encargan de controlar la sintomatología que produce la enfermedad viral y básicamente el COVID-19. Así, tiene su efecto antipirético, es decir, contra la fiebre, el malestar, el dolor, ¿no? Contra la tos. También tiene un antiagregante plaquetario, lo que hace o permite que evite las complicaciones típicas de un tromboembolismo pulmonar provocado por una neumonía y por las toxinas que se generan en un proceso viral. Además, tiene un efecto citoprotector, es decir, evita los efectos tóxicos que estos virus pueden generar y los daños que pueden generar a nivel neuronal, cardíaco o hepático. Las cápsulas podrán ser suministradas a los pacientes que se encuentren en la primera semana de contagio con el respectivo seguimiento de un médico. Según los epidemiólogos, este medicamento de origen natural se usó en la ciudad de Wuhan, en China, y fue suministrada con éxito, logrando superar los síntomas del virus hasta 72 horas después de haber suministrado la dosis. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Y la Gobernación de Guayas, en conjunto con la empresa Arca Continental, iniciaron el programa Reactivación Segura de Tiendas de Barrio. Durante un recorrido se realizó una capacitación y se hizo la entrega de kits de seguridad.
Las pequeñas tiendas de barrio a nivel nacional se han ido reactivando paulatinamente. En este marco, la empresa Arca Continental, que dota de productos a estos locales, emprendió una iniciativa para la reactivación segura. Esto se hizo de la mano de la Gobernación del Guayas. Van a poder, tener y brindar todas las precauciones necesarias para que ellos puedan seguir atendiendo. No solamente eso, sino que se está fomentando al microempresario. Son 12.600 kits de bioseguridad que se entregarán a nivel nacional. 6.600 en Quito y 6.000 aquí en Guayaquil. Incluyen mascarillas, ventanillas de distanciamiento, gel antibacterial y también comunicación en el punto de venta. La entrega inició este martes en tiendas del Cantón Daule. En pequeñas tiendas como Comercial Manuelito, ubicada en el sector de La Aurora, en el Cantón Daule, las actividades nunca se detuvieron. Por ello, quienes atienden indican que la entrega de estos kits son fundamentales para su seguridad y la de sus clientes. Sí, es muy importante porque por la salud como para nosotros y para los clientes, para los que están llegando aquí, tomando las distancias adecuadas, creo que son 2 metros, y entonces así para poder salir adelante de esta pandemia que todos estamos pasando. Esto va de la mano de capacitación a los tenderos de barrio. De esta forma, la empresa privada y el gobierno nacional se unen para beneficiar a todos los ciudadanos, pero pensando en una reactivación segura. Para que puedan de una manera segura abrir todas sus tiendas y poder reactivar la economía. Hasta el 50% de las tiendas que trabajan con Arca Continental paralizaron sus actividades durante la emergencia. Actualmente el 80% ha retomado sus operaciones. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. La utilización de la bicicleta como alternativa para transportarse durante la emergencia sanitaria generó que en el municipio de Quito se desarrolle un sistema que lo conecte con el servicio público y puedan realizar viajes más extensos. La vida tras la emergencia sanitaria sin duda que es diferente. Eso lo entendieron de inmediato quienes activaron sus bicicletas para movilizarse ante la suspensión del servicio de transporte público. En Quito, el objetivo de que esta alternativa de traslado se fomente ha dado paso a la señalización de más kilómetros de ciclovías, pero también a que este sistema se conecte a servicios como el trolebús. Nuestra intención es brindarle al ciudadano la mayor cantidad de posibilidades para que se pueda movilizar en esta situación compleja que vamos a vivir. De esta manera, los ciclistas podrán realizar recorridos más amplios, combinando sus rutas con la de los corredores metropolitanos de transporte. Estamos tratando de darles unas facilidades para que puedan hacer intermodalidad transportando sus bicicletas dentro de las unidades, de lo cual hemos visto que sí es factible. Para que usted pueda hacer los viajes que necesite. Conocemos las dificultades que tendremos y creo que como ciudadanía juntos podemos salir adelante. Las restricciones en la capacidad de ocupación de las unidades determina también espacios más amplios para los ciclistas y sus vehículos alternativos, los cuales hasta sirven como mecanismo de distanciamiento entre los usuarios. La bicicleta misma funciona como un elemento de distanciamiento físico entre usuarios, entonces también nos proporciona ciertas facilidades en eso. Las mediciones ya se han realizado en este mecanismo de transporte que cuenta con las señalizaciones necesarias para arrancar la nueva fase de movilidad, cuando las autoridades nacionales y cantonales así lo determinen. Alex Llanos, Ecuador TV. En las últimas semanas, el uso del Internet en los hogares aumentó debido al aislamiento social por el COVID-19. En la siguiente nota les presentamos varios tips para no saturar la red durante las clases virtuales y el teletrabajo. Valeria Calderón es nutricionista y entrenadora personal. Cuenta que con la pandemia su forma de trabajar cambió. Y hacía las asesorías obviamente en sentido presencial, ahorita las estoy haciendo a nivel online. En el transcurso de todo el día uso muchísimo el Internet. El uso de Internet se volvió prioritario en su hogar, pues su hijo de 9 años tiene sus clases virtuales. Para ello indica que se organizaron en diferentes horarios. A las 2 de la tarde ya es hora del Zoom. Cuando se termine el Zoom, yo sé hacer algunos deberes de la anterior semana. Luego ya puedo jugar. Cada uno ya sabe como el horario en el que es más pico para cada uno y más importante estar online. Entonces tratamos de que en ese tiempo no se nos cruce con algo extra. Mauricio Heredia, experto en Internet satelital, manifiesta que el nivel de saturación de la red dependerá de la capacidad y la velocidad del plan y brinda algunas recomendaciones claves para no saturar la red. Sobre todo en plataformas de educación en línea, es recomendable desconectar cualquier tipo de dispositivo que no tenga que ver
con la actividad que se está realizando. Es recomendable descargar contenido audiovisual en horas de bajo consumo o de baja demanda. Es muy importante que se seleccione el contenido que se va a utilizar, en la medida de lo posible usarlo en baja resolución. Heredia indica que es importante la ubicación del módem. Siempre que el router esté lo más cerca posible a una zona, digámoslo así, común, ¿no? No meterlo dentro de una habitación, por ejemplo, porque siempre las paredes, las puertas, pues generan degradación en la señal. Recomendaciones para tener una conectividad mucho más eficiente al momento de estudiar como de teletrabajar. Olga Velasco, Ecuador TV. Y en Ecuador se efectuará la primera feria de vivienda en línea. Son alrededor de 180 los proyectos tanto del sector público como privado en el Distrito Metropolitano de Quito que se ofertarán. ¿Cuándo se realizará? Se lo contamos en la siguiente nota. Del 12 al 21 de junio se efectuará la primera Feria de la Vivienda Virtual, un espacio seguro, gratuito y fácil para conseguir una casa propia. Esta iniciativa es organizada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, junto al sector de la construcción y la plataforma Tribo. Básicamente se trata de que el interesado visite una feria virtual en donde va a estar Casa para Todos, donde vamos a estar nosotros con 9 proyectos, en donde tengo entendido van a estar más de 50, 60 expositores adicionales. Y la idea es que los visitantes puedan recorrer virtualmente los pabellones, donde se mostrará la oferta de casas, de departamentos, de terrenos, en fin, todo el ámbito del actual del desarrollo inmobiliario en el país. En esta feria se presentarán alrededor de 180 proyectos ubicados en el Distrito Metropolitano de Quito, con varias alternativas. Por ejemplo, la empresa pública Casa para Todos ofrecerá alrededor de 5.000 viviendas, con distintos beneficios. En el segmento 2 se ofrecerán casas hasta por $40.960. Ofrece a los compradores un subsidio de $6.000, ¿no es cierto? Y le ofrece tanto para el segmento 2 como para el segmento 3, un crédito de una tasa preferencial subsidiada por el Estado del 4.99% y hasta 25 años. En el caso del segmento 3 están viviendas entre $40.960 y $71.000. Ambos proyectos requerirán un aporte mínimo del 5% como depósito o como inscripción de los participantes. Desde el sector inmobiliario y de la construcción se mira con beneplácito esta iniciativa que promueve un nuevo esquema para reiniciar las ventas. Con $120.000 uno puede tener una casa de 140 metros que se llega a financiar hasta el 95% de la unidad de vivienda con bancos estatales, con el BIES, o el 70% hasta el 80% con bancos privados. Usted podrá ingresar a esta feria a través de www.feriaviviendaonline.com. Este es un proyecto piloto que se replicará a nivel nacional como un impulso para dinamizar la economía. Olga Velasco, Ecuador TV. Y según el Consejo de la Judicatura, durante los meses que lleva la emergencia sanitaria, las transacciones y los valores recaudados por pensiones alimenticias disminuyeron con respecto al año anterior. Esta realidad vulnera los derechos de los menores de edad que dejan de contar con recursos para alimentación, salud y educación. Él no me está dando una pensión alimenticia no porque no quiera hacerlo, porque siempre ha sido responsable en este sentido, sino porque lamentablemente fue desapegado de su trabajo y era su único ingreso. Es el testimonio de Ginger Briones, madre de 4 menores. En los últimos meses no ha recibido las pensiones alimenticias, mientras ella tuvo que cerrar su negocio por la emergencia sanitaria. Hemos hecho limitarnos, sobrepasarnos, comprar con tarjetas de crédito, utilizar los pocos ahorros que hemos tenido, pero lamentablemente seguimos en una situación incierta. Según el Consejo de la Judicatura, en el mes de marzo los valores recaudados disminuyeron en 11.16% con respecto al mismo mes del año pasado, mientras que en abril la disminución es del 36.21%. Sibel Martínez, del Consejo de Protección de Derechos de Quito, explica que esta falta de pago de las pensiones se traduce en vulneración de derechos de los menores. Los $200 hoy por hoy y en la situación en que nos encontramos son vitales para poder subsistir. En el país, cerca de 1 millón de niños, niñas y adolescentes reciben pensiones alimenticias. El 80% de ellas son menores a $200. La abogada Stephanie Aguirre explica que debido a que no están laborando las unidades judiciales de la familia, no es posible solicitar medidas coercitivas, incluido el apremio. ¿Qué pueden hacer ahora las personas que se están viendo perjudicadas por no recibir el pago de pensiones alimenticias de manera oportuna o total? Es
exhortar a la otra parte a que se llegue a un tipo de acuerdo. Una porción del pago, una parte del pago, si bien no puede hacerla completa, la otra parte puede ir abonando paulatinamente hasta llegar al monto. Aclara que estos acuerdos no son obligatorios y se puede exigir la totalidad de la deuda. Que no se llegue a un acuerdo, lo que corresponderá es que el juez utilice todas las medidas coercitivas que le da la ley, ejemplo, prohibición de salida del país, retención de fondos. Según Aguirre, hay otra dificultad que se genera por la imposibilidad de presentar incidentes de reducción de pensiones en el caso de pérdida de empleo o reducción de ingresos. Estas deudas siguen creciendo, lo cual tampoco les va a beneficiar a ellos porque una vez que se termine la pandemia, van a tener que pagar todas las pensiones alimenticias retrasadas. Sí, va a haber una ola, efectivamente, de incidentes respecto a rebajas de pensiones, pero por otro lado también analizar la imposibilidad manifiesta de pagar esas pensiones. Es decir, hay mucha gente que podría tener la voluntad, pero no tiene el dinero. Frente a esto, desde el Consejo de Protección de Derechos se hace un llamado a que el Estado actúe tomando medidas adecuadas para evitar una crisis humanitaria de grandes proporciones. Sofía Montoya, Ecuador TV. Cuando asumí la presidencia, anuncié que de manera implacable combatiría la corrupción a todo nivel, en todo momento y en todas las instituciones. Hemos enviado a la Fiscalía 1.500 denuncias de corrupción del gobierno anterior y, por supuesto, varias de esta gestión, y seguiremos entregándose a futuro aquellos actos de corrupción que se presenten. Entregamos a la Asamblea 2 anteproyectos de ley fundamentales para recuperar los recursos robados y una nueva ley que permite crear jueces penales anticorrupción. Asimismo, estoy proponiendo 2 modificaciones legales para que las sanciones penales sean mucho más drásticas en casos de corrupción durante alguna emergencia y para blindar la compra pública también en casos de emergencia. El gobierno de todos. Protestas en Santiago de Chile. Cientos de manifestantes estuvieron en contra de la gestión del gobierno ante el manejo de la situación por la pandemia y acusan a la administración de Sebastián Piñera de abandono y demora en las ayudas prometidas para enfrentar la crisis económica producida por los efectos del coronavirus. De acuerdo con el Cuerpo de Carabineros, en las comunas de San Bernardo y Cerro Navia se registraron congregaciones de personas. Esto ocurre mientras el sistema de salud chileno está al borde del colapso debido a la avalancha de nuevos casos a un ritmo de unos 4.000 diarios. Precisamente la Organización Mundial de la Salud advierte que la primera ola de la pandemia no ha terminado y que el mundo se encuentra a la mitad de esta. Mac Ryan, quien encabeza los programas de emergencia de la OMS, dijo que los casos están aumentando en Sudamérica, el sur de Asia y otras regiones, y agregó que la enfermedad puede saltar en cualquier momento. Sin embargo, advirtió a Norteamérica, Europa, el sudeste asiático y otras partes del mundo a no relajar las medidas de control contra el virus demasiado rápido. Además, llamó a que las autoridades, y pues ante las esperanzas de reactivar con rapidez la economía, primero necesitan tener material para hacer pruebas suficientes y controlar la expansión de la enfermedad. 6:59, antes de finalizar, compartimos información de último momento a través de su cuenta de Twitter. La Fiscalía General del Estado informa que se allanó el municipio de Quito, la Dirección de Salud, la casa del secretario de Salud y la empresa proveedora para recabar indicios por presunto sobreprecio en la adquisición de pruebas para COVID-19. Información que está en desarrollo. Les tendremos la actualización en nuestra emisión de las 13 horas. Despedimos así esta primera parte de Telediario, pero enseguida, luego de la pausa, viene Fabricio Ceballos con las entrevistas, los temas de coyuntura y su análisis. Enseguida, hasta pronto. Amigos y amigas, buenos días. Gracias por seguir junto a nosotros en Telediario.
En los próximos minutos revisaremos más información y también mantendremos entrevistas, entre ellas con el economista Walter Spurrier, para conversar sobre la situación fiscal del Ecuador. También nos acompañarán el cardiólogo Ricardo Hidalgo, en representación de un sector de los médicos de Quito, y el doctor Pablo Zambrano, representante del sector industrial, para conversar sobre la decisión de la autoridad municipal de que la capital pase a luz amarilla desde el próximo miércoles 3 de junio. Bienvenidos todos. 7 de la mañana con 3 minutos. El presidente de la República, Lenín Moreno, ratificó durante su informe a la Nación que entre las prioridades en su último año de gestión estará el proteger la dolarización. Analistas compartieron su criterio sobre este tema. Proteger la dolarización es una de las prioridades del gobierno, así lo señaló el presidente Lenín Moreno en su informe a la Nación el 24 de mayo, tras destacar que para ello se requiere sanear las finanzas públicas, algo con lo que coincide el analista económico Pablo Lucio Paredes. Es bueno para la economía ecuatoriana y es bueno desde todo punto de vista, así que tenemos que seguir dolarizados. Sin embargo, Paredes afirma que el gobierno deberá evitar dos acciones para que en el país se mantenga la dolarización. Las dos tentaciones son las que hay que evitar: que el gobierno quiera tomarse el dinero nuestro en la banca, o que el gobierno quiera emitir papelitos que no son dólares. El presidente en eso tiene razón. Para evitar esas dos tentaciones tiene que haber unas finanzas públicas sanas, digamos. Con este criterio coincide el economista José Hidalgo. Yo creo que las medidas de recorte del gasto que anunció el presidente hace unos cuantos días son necesarias y justamente apuntan en ese sentido, no simplemente evitar un crecimiento infinanciable, digamos, del déficit, sino también sostener la dolarización. En el país también existe liquidez en la banca privada. El economista José Hidalgo desmiente los rumores de una salida masiva de divisas durante la crisis generada por la pandemia del coronavirus, con lo cual no existe la posibilidad de que se ponga en riesgo el sistema de dolarización. Las cifras no muestran eso. Yo creo que fue una interpretación malintencionada de algunos actores con intereses políticos. No se está viendo una salida masiva de dólares del país. No se está viendo tampoco una caída masiva de depósitos del sistema financiero. Entre marzo y abril cayeron apenas en 0,3%. En términos interanuales, los depósitos siguen creciendo en los bancos. Entonces no se está viendo esa masiva de la que hablan algunos sectores. Santiago Tello, Ecuador TV. 7 de la mañana, 5 minutos, y el anuncio del Ejecutivo de decretar el adelanto de un porcentaje de sus impuestos a quienes ganan más de $5,000 mensuales y a las empresas que no se han visto afectadas en sus ingresos durante la emergencia sanitaria es constitucional. Así lo señaló la asambleísta por Alianza País, Jimena Peña. El artículo 165 de la Constitución le permite al presidente de la República decretar la recaudación anticipada de tributos cuando rige un estado de excepción. Así lo señala la asambleísta por Alianza País, Jimena Peña, tras el anuncio del primer mandatario Lenín Moreno, que mediante decreto pedirá el adelanto de un porcentaje de sus impuestos a quienes ganan más de $5,000 mensuales. En efecto, el presidente en estado de excepción podría solicitar un pago anticipado de los tributos, como él ha mencionado. Que definitivamente el gobierno nacional requiere contribuciones adicionales para poder cubrir este default y esta pandemia. Las grandes empresas que no se han visto afectadas en sus ingresos por la pandemia del COVID-19 también deberán adelantar sus tributos. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Fue vergonzoso que lastimosamente en la Asamblea no tengamos los votos para poder aprobar los aportes solidarios que iban solamente a pedir contribución a sectores pudientes de la sociedad. Habría que revisar en cada uno de los casos si efectivamente ese sort, ese análisis de compañía que no se encuentra muy afectado, cuáles van a ser los parámetros para poder catalogarlo. Que todos necesitamos apoyar, eso es indudable. El dinero recaudado por este adelanto de tributos será destinado a proyectos de protección social y al programa crediticio Reactívate Ecuador. Ese pago anticipado de tributos puede ayudar a dinamizar la productividad o apoyar los esfuerzos de producción de las pequeñas, medianas y microempresas, y también, por supuesto, que estos aportes sirvan para poder financiar las ayudas sociales que son fundamentales en estos momentos para garantizar de aquellas familias que menos tienen un pan
pan en su mesa en estos días en los que no pueden salir a trabajar por la pandemia. Santiago Tello, Ecuador TV. 7 de la mañana con 7 minutos y el economista Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, se encuentra con nosotros para conversar en los siguientes minutos sobre la situación que enfrenta el país. Economista, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Fabricio. Muchas gracias, economista, muy gentil. Bueno, ¿en qué debe centrarse los esfuerzos del gobierno ya durante este año que queda de mandato por parte del presidente de la República en materia económica? ¿Cuáles deben ser sus prioridades? Bueno, hay dos prioridades, no puede decirse una y no la otra. La una prioridad es arreglar la situación fiscal. El gobierno comenzó el año con dificultades fiscales, tenía un acuerdo con el Fondo Monetario, no podían cuadrar las cifras, había un hueco fiscal como de 3.500 millones de dólares. Y luego se viene el problema de la pandemia. Y los estimados oficiales son como el más bajo que les he escuchado, es un hueco de 7.000 millones de dólares. O sea que el déficit que era 3.500, ahora es de 1.500 millones. Adicionalmente, en años pasados pudimos colocar bonos en el mercado internacional y ahora estamos en un proceso de reestructurar, reperfilar esos bonos, o sea, algo futuro que no significa que no va a haber ingresos por ese lado. Entonces, el gobierno tiene entre conseguir créditos de multilaterales alrededor del Fondo Monetario y reducir el gasto, porque sencillamente si no hay dinero va a gastar y no va a tener cómo pagar. Entonces tiene que realmente reducir el gasto. El segundo punto que tiene es que tiene que reactivarse la economía. La economía también venía con problemas de atrás, que tenemos un sistema de costos muy alto y no podemos competir, entre otros, con nuestros amigos de América Latina, nuestros socios comerciales, nuestros vecinos. Luego, con esta situación que se ha dado, no es que han subido nuestros costos, pero se han devaluado las monedas. Por ejemplo, la colombiana como un 20%, la brasileña más, y entonces tenemos grandes problemas para poder exportar. Y luego la pandemia en sí, que nos ha obligado a entrar en cuarentena, ahora tenemos que hacer arrancar la máquina de nuevo. ¿Y cómo hacemos arrancar la máquina de nuevo? Porque no está fluyendo el dinero, no está fluyendo. O sea, la gente no ha estado produciendo, los que producen no han podido vender y los pocos que han podido vender no han podido cobrar. Entonces, a su vez, estos pagan a sus proveedores. Entonces, el gobierno tiene que arreglar el problema fiscal y poner en marcha nuevamente la economía y que crezca la economía para generar la riqueza, el dinero, el empleo que nos permita superar la situación en que nos encontramos. Economista, ¿por dónde debe venir estas decisiones de reducir el gasto público? Hemos visto ya que en los últimos días el presidente de la República ha anunciado una serie de medidas que buscan acortar un poco el tema del gasto público. La idea o la intención en este momento es reducirlo al menos en 4.000 millones de dólares con la reducción de la jornada laboral y otro tipo de medidas como la eliminación de ciertas empresas públicas, etcétera. Pero ¿qué más debe hacer el gobierno nacional para tratar de reducir ese gasto? Bueno, recordemos que lo que ha hecho el gobierno, en primer lugar, en esta segunda quincena de mayo, ha tomado medidas muy importantes, ha tenido el triunfo de la aprobación de sus dos proyectos tributarios y ha tomado dos medidas importantes para mejorar la situación económica. Es un gran avance, pero el problema es tan grande que queda todavía más por hacer. Lo que trata con el gobierno es que hemos hecho crecer la burocracia tanto, que en estos momentos ya no la podemos pagar. El país se ha empobrecido y no podemos pagarnos esa burocracia tan grande. La medida que tomó el presidente de reducir la jornada laboral y por lo tanto el pago de sueldos y significa una reducción como de 16% en los salarios del sector público es provisional, 6 meses prorrogables, o sea que el gobierno entrante, el día que llegue, va a estar con los salarios más elevados, entonces va a tener que tomar algunas medidas. Yo pienso que el gobierno no va a poder evitar tener que no mantener los contratos de plazo fijo, dejarlos vencer y reducir el número de empleados en el sector público. Eso va a sonar que va a haber desempleo por lado del sector público, pero eso es necesario porque en estos momentos hay una caída en empleo del sector privado brutal, reducciones muy importantes
y está ajustándose a la realidad, y el sector público va a tener que hacer algo similar, porque si no, el sector público va a quedar grande para una economía que se ha achicado y por lo tanto el problema va a seguir existiendo. Entonces tiene por una parte que reducir el número de empleados públicos, sacando empleados públicos del área administrativa, incluso ministerios tipo salud y educación, pero del área administrativa. No estamos hablando de las personas que están dando servicio a la población, a ellos no, por supuesto, ellos están haciendo algo positivo en favor de la población. Tienen que hacer eso. Y en segundo lugar, tiene que ver cómo le mete dinero a la economía. Y hay un proyecto con el Banco Mundial de prestarle dinero a las pequeñas empresas para que comiencen su producción. Tiene que ir por ese lado. Y en el complemento, para reestructurar la economía, tiene varios proyectos en carpeta para enviar a la Asamblea como proyectos económicos urgentes. Ella se los conoce, ella se los ha discutido y solamente está esperando terminar el trámite de las dos que están para veto parcial o para su firma, para que vayan nuevos proyectos de ley que ayuden a reestructurar la economía y dejar los vicios del pasado atrás. ¿En qué porcentaje adicional cree usted que se podría aún más recortar el tema del gasto público con estas decisiones o estas medidas que usted ha sugerido? Bueno, es un asunto gradual. No sé exactamente, no he visto un estudio de gobierno de cuántas personas tiene, cuántas podría recortar y cuánto se va a poder ahorrar, pero tenemos que hablar en un par de miles de millones. Ahora, el momento en que el gobierno ya está mostrando a los organismos multilaterales y al mundo en general de que está tomando medidas serias para mejorar su situación, como es el hecho de la aprobación de las dos leyes y las medidas que acaba de anunciar el gobierno, tanto en combustibles como en sueldos del sector público, facilita que los organismos multilaterales nos presten más dinero, porque el punto es ese. Mientras más nos prestan ellos, menos urgente son las medidas que tienen que hacerse, se las pueden hacer de manera más pausada. Si no viene ese dinero de afuera, el gobierno sencillamente no tiene cómo gastar, entonces va a recortar el gasto público no porque lo quiera hacer, sino porque va a decir a la gente, yo le compré a las empresas, yo les compré, pero no les pago. Y a los empleados a decir, yo los tengo en el rol de pagos, pero no tengo cómo darles su sueldo. Entonces, esa situación se va a dar. Entonces, son dos trabajos en ese sentido, en la parte fiscal, paralelos. El uno, tratar de el apoyo de los organismos multilaterales, mostrándoles, miren, todo lo que estamos haciendo de esfuerzo, ayúdennos. Y la otra es seguir recortando y viendo por dónde hay recortes en el gasto público. Economista Spurrier, ¿y en qué valores más debería el país endeudarse? Entendemos ya que el tema del endeudamiento es elevado, pero ¿cuánto más podríamos endeudarnos bajo estas circunstancias? Bueno, el asunto es que si nos presta el Fondo Monetario de los organismos multilaterales, esas tasas de interés bajas, en muchas ocasiones a plazos largos, y por lo tanto eso nos va a facilitar atender las amortizaciones que ya tenemos, nos va a permitir reestructurarnos. En estos momentos, ese tipo de endeudamiento, lo que nos quieran prestar, tenemos que tomar. Otro tipo de endeudamiento, o sea, a tasas elevadas, como hemos hecho en el pasado, tasas del 10% o incluso del 7%, ahí no va más, porque ese dinero se torna muy difícil de pagar. Entonces, en ese sentido, un paquete de ayuda del Fondo Monetario atado a medidas estructurales, yo pienso que lo que podemos conseguir debemos tomarlo. Economista, el gobierno nacional también ha decidido llevar a cabo desde el día de ayer la entrega, la apertura de líneas de crédito, sobre todo para reactivar progresivamente al sector productivo que durante estas semanas de paralización han sido seriamente afectadas. El presidente de la República hace pocos días aseguraba que son 12.000 millones de dólares en pérdidas los que se registraron en el sector productivo, más de 150.000 empleos perdidos. Ahora se abre la posibilidad de poder acceder a líneas de crédito por 1.150 millones en un fondo total para poder entregar a emprendedores, a pequeñas, a micro, a medianas empresas. Pero ¿cuánto más se necesita y qué se requiere para lograr esta reactivación progresiva del sector productivo que usted también mencionaba? Es necesario ahora reactivar la economía.
Bueno, en esto de la línea de crédito, que es indispensable, en lo único que no estoy de acuerdo es el que están hablando, justamente como usted menciona, Fabricio, de una manera gradual. No, en estos momentos esa plata van a tener que ir no solo a través del Banco del Pacífico, muy bueno el Banco del Pacífico, ágil, etcétera, pero conoce a sus clientes y tiene un X cantidad de personal que puede entregar esos préstamos. Tienen que ir por todas las instituciones del sector financiero, porque para reactivar tiene que reactivarse todo, porque si se activa una empresa y no se reactiva a su proveedora, no funciona eficientemente. Si no se reactiva a la persona que le tiene que comprar sus productos, a la empresa que le va a comprar sus productos, no va a poder reactivarse. Entonces, no se puede reactivar por partes, hay que ir por todo el engranaje económico y ese dinero tiene que entrar ya a la economía para que arranque, así como cuando el carro no funciona hay que ponerle unos cables a la batería para prestando de otra batería para que arranque el carro. Eso es lo que hay que hacer en la economía. Entonces tiene que entrar ya ese dinero. Y luego hay que buscar a los organismos multilaterales fondos para eso. Otros países con moneda propia ponen su dinero allí y después la población paga vía inflación y devaluación, o sea, se pulverizan los salarios. Eso no nos pasa a nosotros porque estamos dolarizados, pero tenemos que buscar fuentes entonces, organismos multilaterales, por no tener fuentes propias. Entonces, cuando hablamos del endeudamiento, y usted me pregunta hasta cuándo, yo digo, es que si conseguimos endeudamiento para eso se va a pagar solito por la reactivación de la economía. Entonces, hay que buscar fondos multilaterales para meterlos en ese mecanismo que ya está montado y poder realmente hacer que arranque la economía hoy paralizada. Economista, ya para cerrar la entrevista, ¿qué debería tener en cuenta el ecuatoriano, el ciudadano común de a pie que está en las calles? Bueno, que ahora muchos están en sus casas. Frente a esta situación económica, ¿qué es lo que debemos esperar los ecuatorianos de aquí a futuro frente a la situación que está viviendo el país en el tema económico? Bueno, tenemos que esperar momentos muy duros. A medida que nos estemos dejando un poco atrás el problema de la pandemia, va a continuar la pandemia, pero no va a ser tan grave como ha sido en el pasado, especialmente para nosotros en Guayaquil, que veíamos todos los días a alguien que conocíamos que moría. Eso va a continuar, pero ya no sentimos la presión de antes. Incluso el ministro de Salud habla que en Quito también ya ha pasado lo peor de la pandemia. Comenzamos a ver la situación económica. No vamos a volver a lo que éramos antes en mucho tiempo, porque era una situación artificial que vivíamos, porque los gobiernos tomaban 2.000, 3.000 millones de dólares anuales en deuda todos los años para gastar. Eso no va a haber. El precio del petróleo no va a subir como era antes, la vida va a ser un poco más dura y además la manera de trabajar ha cambiado, se ha acelerado la utilización de medidas audiovisuales, como hoy usted me está entrevistando en mi casa, no me está entrevistando en el estudio. Entonces, en ese sentido, tenemos que habituarnos a esta nueva situación, tenemos que saber que todos nos hemos empobrecido, todos vamos a ganar menos, tenemos que exigir que los precios de las cosas que compramos bajen también, y tenemos que esforzarnos más y tenemos que entender que se requieren reformas para poder salir adelante y que este gobierno está tomando algunas y va a tomar otras más. Muchas gracias, economista, por la información compartida. Gracias, Fabricio. Muy gentil. Gracias al economista Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, quien ha presentado una breve evaluación y también perspectiva de lo que se podría presentar en materia económica en el país durante los próximos meses. 7 de la mañana con 21 minutos. Vamos a un corte, regresamos en breve con más. Sigan con nosotros. De la mañana, 25 minutos. Quito solicitará al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional pasar de color rojo al amarillo a partir del próximo 3 de junio, pero con algunas restricciones, según informó el alcalde de Quito, Jorge Yunda, luego de mantener una reunión con el COE cantonal. Quito estará por 8 días más con el semáforo en color rojo. Luego de una reunión del COE cantonal la tarde de este martes, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció lo siguiente.
hubo un consenso de que pidamos al COE Nacional un cambio de color en los siguientes 8 días. Esto recae en el miércoles 3 de junio. Para el cambio al color amarillo, a partir del 3 de junio y durante los próximos 8 días, la capital deberá tomar las siguientes medidas. El número de pruebas que la ciudad de Quito va a tener la capacidad de hacerlas serán de 1.500 pruebas PCR con 100% de diagnóstico efectivo diario. Y para hacer las 1.500 pruebas diarias, se espera la habilitación de los laboratorios disponibles. Esperamos que en los próximos días esté operando todos los laboratorios de la Universidad Central, del Hospital IES del Sur, y podamos realizar 1.500 pruebas diarias. Será importantísimo para poder determinar quién tiene el virus, quién no tiene el virus. Hasta el próximo 3 de junio, el municipio de Quito reforzará la promoción en salud para que los ciudadanos no descuiden su protección personal. Nos convirtamos en promotores sanitarios y podamos ya cumplir con el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos, la trilogía que salvarán muchísimas vidas. La mañana de este martes, en sesión del Consejo Metropolitano, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, destacó, de acuerdo a los datos oficiales, que el mayor brote de COVID-19 lo tuvo Quito entre el 26 y 30 de abril, y que las cifras de decesos al mes de mayo no son de la dimensión que ha trascendido. No hemos llegado ni siquiera a 150 casos por día. Y eso es bueno, porque la capacidad de reacción del sistema sanitario está presente. En el transcurso de estos días, serán públicas las medidas que Quito adoptará para que el sector laboral público y privado retome sus labores, al igual que las medidas que se adoptarán en el sector de la transportación. Javier Ceballos, Ecuador TV. 7 de la mañana, 28 minutos, y el médico cardiólogo Ricardo Hidalgo, rector también de la Universidad UTE, se encuentra con nosotros a esta hora para conversar sobre la decisión del alcalde de Quito de notificar al COE Nacional que la capital a partir del miércoles 3 de junio pasará a color amarillo. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos en Telediario. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo recibe usted, como representante de un sector de los médicos en la ciudad de Quito, esta decisión del alcalde de que Quito, la capital, pase a color amarillo desde el próximo miércoles 3 de junio? Con satisfacción, pero también con preocupación. Con satisfacción porque el viernes pasado un grupo de 120 académicos enviamos una comunicación al señor alcalde de la ciudad pidiéndole que, dada la situación en la que nos encontramos, no es prudente abrir o cambiar el color del semáforo. Y con preocupación porque el sistema de salud, a pesar de las declaraciones que acabo de escuchar del señor ministro, el sistema de salud en la ciudad está absolutamente colapsado. El día 24, que es el último reporte que tenemos, esto es dinámico, puede haber cambiado, pero me imagino que a peor, no a mejor, la ciudad tenía 14 camas de hospitalización en los hospitales de la red pública y 7 camas en la unidad de cuidados intensivos. Esto lo que nos habla es de un incremento importante de la epidemia, de la pandemia, y también nos dice que es el resultado de haber cambiado la política de contención el día 4 de mayo, cuando se relajaron las medidas y el aislamiento pasó a un distanciamiento en el momento más crucial. Ese es un indicador que debe generar alarma en la capital, por lo que ayer el ministro de Salud dijo que ese tipo de cifras no deberían generar preocupación en la ciudad de Quito, que es prácticamente parte de la dinámica dentro de esta emergencia sanitaria, dentro del COVID y su presencia en las ciudades, lo que se está viviendo. Pero se debe generar una alarma, una preocupación frente a estos indicadores. Bueno, en realidad las cifras están ahí, depende de quién las interprete. Estoy preocupado porque este afán de minimizar la crisis lo único que hace es confundir a la ciudadanía. La ciudadanía no sabe a qué atenerse. El problema mayor se da en los barrios de la periferia, en donde la informalidad está creciendo y tenemos referencias de que la situación no ha sido controlada y de que está muy lejos de ser controlada. De acuerdo con los análisis matemáticos que hemos hecho en mi universidad, el día de ayer se cumplieron el pico máximo fue el día de ayer, el día 70, y esperamos que hacia el día 84
es decir, alrededor del 17 de junio empiecen a descender las cifras de contagio en la capital. Por ello había el pedido de varios médicos, de personal relacionado al sector de la salud, durante esa reunión que mantuvieron hace pocos días, hace 2 días, con el alcalde Jorge Yunda, que el tema de la semaforización en color rojo para el caso de Quito se mantenga hasta el 17 de junio. Bueno, ya la decisión se ha tomado, Quito pasará desde el próximo 3 de junio a color amarillo, pero estos 7 días que restan para llegar al día de cambio de color de semáforo serán suficientes para que la ciudad pueda enfrentar un menor impacto frente a la pandemia. Bueno, ojo, se va a abrir el 3, pero con restricciones, es decir, no como estaba planificada la semaforización en amarillo. Se está hablando de restricciones en el transporte público, del aforo, etcétera. Realmente lo que esperamos en estos días es trabajar intensamente con las empresas, con las cámaras, para ayudarles a generar protocolos de bioseguridad. Nosotros no nos oponemos al retorno. Lo que pedimos es insistentemente que se identifiquen los focos de contagio, que identifiquemos a los contagiados, que hagamos un confinamiento selectivo de los contagiados y de las personas que están a su alrededor, que incrementemos el número de pruebas PCR, no las pruebas rápidas confunden, no sirven de mucho y no sabemos si se han validado o no, cuál es la capacidad que tiene la prueba para diferenciar los enfermos de los sanos y los sanos de los enfermos. Hay muchos falsos positivos y falsos negativos, es un tema complejo. Entonces lo que pedimos es que se hagan más pruebas, que se asegure el distanciamiento social, que las personas que tienen factores de riesgo sobreañadidos, 60 años de edad, enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas, diabéticos, personas que están recibiendo tratamiento inmunosupresor por cáncer, se queden confinadas, tengan mucho más cuidado y que la gente obviamente use las mascarillas y que lleve las indicaciones o que continúe con las indicaciones desde el punto de vista de mantener la higiene. Bueno, doctor, como usted bien lo señala, esta decisión de la alcaldía es pasar a un color amarillo modificado, por así decirlo, porque se ha dispuesto que las actividades productivas, por ejemplo, serán reactivadas siempre y cuando se respeten los protocolos de bioseguridad en jornada presencial con el 50% del personal. Otra de las decisiones también es la reapertura de locales comerciales que podrán operar con el 30% del aforo de clientes, el toque de queda de 6 de la tarde a 5 de la mañana, la transportación pública que se reanudará de forma paulatina y controlada para evitar aglomeraciones y, en fin, una serie de medidas que de una u otra forma permiten un restablecimiento limitado de actividades en la capital. Pero ¿esto será suficiente para tratar de contener la amenaza del COVID en nuestra ciudad? Y se olvidó de un tema que es fundamental y que le hemos insistido al alcalde, que la responsabilidad de emitir los salvoconductos pase nuevamente al distrito metropolitano, porque lo que está ocurriendo es de locos. Es decir, se ha abierto el grifo, todos los días aquí lo que vemos es un desfile de autos con unas congestiones como si no estuviera pasando nada. Se está dando salvoconductos a todo el mundo. Entonces, si no hay control, ¿de qué estamos hablando? Y no me digan que no se puede controlar, que es un Estado garantista. Por favor, los mensajes que está dando el gobierno son mensajes que no están llegando adecuadamente a la población. Nosotros decimos que aquí no pasa nada, que el sistema tiene capacidad de respuesta, que tenemos el sistema instalado de la infraestructura, cuando estamos demostrando con los propios datos del Ministerio de Salud Pública de que el sistema está colapsado. Entonces, lo que se pide es un poco más de responsabilidad. Nuestro afán es por defender la vida y la salud de los ciudadanos. No estamos confrontando, no nos estamos oponiendo los médicos y los académicos ni a las medidas del gobierno, ni queremos, como se ha dicho el día de ayer, la explosión social. No, para nada. Queremos que se vuelva al trabajo, pero con absoluta seguridad, con orden, y para eso existen los mecanismos adecuados. ¿Es mucho pedir? Bueno, lógicamente también esta ha sido otra de los planteamientos que se han podido definir en la reunión del COE cantonal, que el municipio capitalino pueda tener la potestad y el manejo de la emisión de los salvoconductos, porque hemos visto durante estos días que hay muchos ciudadanos que se mantienen prácticamente en luz verde o como si no existiera una emergencia sanitaria, realizando actividades de la forma más normal sin mantener ningún tipo de cuidado ni prevención frente a la pandemia. Y lógicamente esto amerita un mayor control por parte de la autoridad local, en este caso del municipio de Quito.
Así es. Esperamos que a lo largo de estos próximos 15 días se logre un mayor control, se disminuya las aglomeraciones de los ciudadanos, sobre todo en los barrios del centro de Quito, en las periferias, y que podamos retornar a lo que se ha llamado la nueva normalidad en un ambiente de seguridad, pero de garantía de que no vamos a tener un rebrote. Lo que más nos preocupa es eso. Si no identificamos a las personas que están contagiadas y de estos a los contagiados asintomáticos que ni ellos saben que tienen la enfermedad, pero que son portadores de la enfermedad y que pueden contagiar hasta 3 o 4 personas, no vamos a lograr controlar la pandemia y lastimosamente tendremos muchos rebrotes, algunos de ellos más graves, con picos más altos que nos van a obligar a cerrar la ciudad, y las pérdidas económicas, que es una de las preocupaciones de las cámaras, serán aún mayores. Doctor Hidalgo, pero ¿cómo lograr esta conciliación entre la necesidad y la urgencia de generar un cuidado de la salud pública, de protegernos frente a la pandemia, con la necesidad también muy real y muy legítima de muchos ciudadanos, de muchos capitalinos que en este momento no tienen para comer? Hay gente que vive del día a día y que necesita ya trabajar y reactivarse y tratar de recuperar en algo el tiempo perdido. Bueno, entre comillas perdido porque se ha ganado la protección de la vida. Pero ¿cómo conciliar estas dos posiciones? Es responsabilidad de todos y el Estado no puede pasar la pelotita a los GATS. En Quito se ha calculado que con 300.000 canastas de alimentos durante 4 semanas se puede mantener alrededor de 1,5 millones de personas diariamente en sus casas, porque la gente sale porque no tiene para comer. Pero si les proveemos de la alimentación, entonces la gente ya no tiene pretextos para salir. Y si las canastas nos venden a $50, que es el precio que se calcula, puede comer una familia de 4 o 5 personas durante una semana. Doctor Hidalgo, usted en la reunión que mantuvo, en la que participó también con otros médicos, con el alcalde Jorge Yunda, planteaba en la necesidad de generar una corresponsabilidad desde el sector productivo empresarial, poder colaborar, sobre todo a las personas que menos recursos económicos tienen, para tratar de mantener aún este periodo de cuarentena, de cuidado, de mantenernos en color rojo y con ello también poder generar un tema de corresponsabilidad social. Bueno, sí, los empresarios tienen además la responsabilidad de proveer del equipamiento de bioseguridad a cada uno de sus empleados. Esto no se puede esperar que el empleado tenga incluso que incurrir en estos gastos. Es decir, las normas de bioseguridad, la implementación de protocolos y proveer del material de seguridad y el equipamiento adecuado es responsabilidad de los empresarios, por supuesto. Claro, y lógicamente si es que hay una demanda y una posición muy firme y clara desde el sector empresarial, también debe existir esa predisposición para poder colaborar frente a estas circunstancias que vive el país y la ciudad especialmente. Bueno, hemos conversado con los empresarios, ellos están abiertos. Inicialmente ellos tenían una posición mucho más dura y hemos llegado a conciliar nuestras posturas. Lo que yo ya he manifestado en otras ocasiones es que el enemigo está afuera. No tenemos que confrontar entre los ecuatorianos. Nosotros los médicos, desde la óptica de la salud pública, los empresarios preocupados por reactivar la economía, estamos remando del mismo lado. Hagámoslo responsablemente, sumemos esfuerzos, no confrontemos. El enemigo es el virus. Así es. No somos enemigos los ecuatorianos que estamos en distintas posiciones, para nada. Así es, el enemigo común es el virus, no entre nosotros. 1.500 pruebas diarias, asegurado el alcalde Jorge Yunda, que se realizarán para poder determinar un poco el escenario real que está enfrentando Quito frente al coronavirus, pero también ha dicho que se espera que los laboratorios, tanto del IES, del Hospital del IES Sur, como de la Universidad Central, estén disponibles para poder procesar estas pruebas que se realizarán en un número de 1.500 diarias. ¿Es esto suficiente? Es factible, no es suficiente. Hemos puesto a disposición del señor alcalde nuestro laboratorio de biología molecular, que está también acreditado por el ARCSA. La universidad corre con los gastos del equipo, que lo tenemos, y del personal experto, y los reactivos nos proveería el señor alcalde. Estamos esperando
una respuesta por parte de la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano, y de esta forma también nos sumaríamos a realizar pruebas. Estamos en capacidad de hacer un poco más de 400 pruebas diarias. Por lo tanto, si nos sumamos a este grupo, a esta red de laboratorios, Quito prácticamente puede ofrecer en este momento alrededor de 2.000 pruebas diarias. Y con ello tampoco no sería suficiente, pero sí factible. Nada es suficiente, pero sí, es mejor que no hacer nada, por supuesto. Y bueno, al menos la realización de esas pruebas nos permitirá tener, o a las autoridades permitirá tener un mejor escenario de cómo se presenta la enfermedad en la capital. Por supuesto, y no solo hacer pruebas a los pacientes que tienen síntomas o a los pacientes sospechosos, sino empezar a hacer pruebas aleatorizadas a la población en general para saber cómo se está comportando el virus. Esto es muy importante. Hemos insistido desde hace ya algún tiempo sobre la necesidad de transparentar los resultados. El Ministerio de Salud no puede mezclar las pruebas rápidas con PCR porque miden dos cosas diferentes y lo único que hacen es confundir a la población. Hay una falta de transparencia en las cifras. Esto tampoco es aceptable. No sabemos cómo está la curva en este momento. La curva se viene aplanando ya desde hace 2 meses y eso no es real. Es hora de empezar a transparentar las cifras. Este es un país, paradójicamente hablando, en donde tenemos que ir a fuentes secundarias en el extranjero para enterarnos qué es lo que está pasando. Por ejemplo, sabemos a ciencia cierta que los muertos no son los que se ponen en los reportes. Ya mediante una variable de muertes en exceso, tenemos el dato de que hay casi 17.000 fallecidos en el país por la pandemia. Eso nos coloca en el primer lugar de la mortalidad per cápita en el mundo, lastimosamente. Estamos ya cerrando la entrevista. Muy precisamente un mensaje para los ciudadanos frente a estas decisiones que ha anunciado el municipio de Quito, el alcalde. Unas recomendaciones puntualmente desde la academia, por favor, doctor. Lo de siempre, lavarse las manos, usar mascarilla, distanciamiento social, manejarse con mucho cuidado, evitar que los pacientes de riesgo salgan a la calle. También es responsabilidad de los ciudadanos. Aquí todos somos responsables del manejo de la pandemia. Pedir a la ciudadanía que se mantenga todavía en confinamiento hasta lograr que la crisis haya sido controlada, y esperamos que esto en el menor tiempo posible así lo sea. Calculamos que en 15 días, si las cosas van bien, vamos a lograrlo. Hasta tanto, la responsabilidad es de todos. Un llamamiento muy cordial a los ciudadanos, no solo de Quito, sino también del país, para continuar con las medidas de aislamiento que se han venido recomendando desde el inicio de la crisis. Bien, muchas gracias, doctor Hidalgo, por su información compartida. A usted muchas gracias por la invitación. Gracias, muy gentil al doctor Ricardo Hidalgo, rector de la Universidad UTE de la ciudad de Quito, por ofrecernos información desde el ámbito de los trabajadores y representantes del sector de la salud en la ciudad de Quito frente a las decisiones tomadas por el alcalde Jorge Yunda de que la capital pase a color amarillo desde el próximo miércoles 3 de junio. 7 de la mañana, 44 minutos. Vamos a una pausa, regresamos en breve con más. Sigan con nosotros. Siete de la mañana, 48 minutos. Créditos desde 500 hasta $500,000 se otorgarán a los empresarios del sector turístico a través del programa Reactívate Ecuador. El objetivo de esta iniciativa es la conservación de empleos y la promoción para que más turistas nacionales y extranjeros visiten nuestro país con las normas de bioseguridad necesarias. El sector turístico del Ecuador y del mundo es uno de los más afectados por la pandemia del coronavirus. Según datos del Ministerio de Turismo, el 95% está conformado por MIPYMES y el confinamiento ha complicado la generación de recursos en este sector. Frente a ello, esta cartera de Estado lanzó el programa de créditos Reactívate Ecuador, que tendrá 3 ejes. El primer eje es la reactivación de destinos, mediante el desarrollo de un plan de turismo interno y un programa de turismo rural y de naturaleza. El segundo eje tiene que ver con los protocolos de bioseguridad construidos por el Ministerio de Turismo en coordinación con varias instituciones públicas
y el apoyo del sector privado y de los gremios turísticos. El tercer eje es el de financiamiento a través del Fondo Público Reactívate Ecuador, conformado con los aportes de varios organismos multilaterales. El Fondo Público Reactívate Ecuador ayudará a que los establecimientos dedicados a la actividad turística como alojamiento, agencias de viajes, transporte, guías turísticos y más puedan acceder a un financiamiento para su recuperación económica. Estos créditos ágiles están enfocados a las MIPYMES y van a poder acceder desde $500 hasta $500,000 con unas condiciones preferenciales. 36 meses plazo, 6 meses de gracia y una tasa de hasta el 5%. Con esto vamos a poder destinar créditos para cubrir 6 meses de pagos de nómina, capital de trabajo, y con eso vamos a poder reactivar. Máximo en 10 días haremos el desembolso. Sabemos que el concepto general es reactivar todo el sistema productivo y sobre todo sostener el empleo. Se espera que más de 29,000 establecimientos turísticos a nivel nacional sean quienes se beneficien del Fondo Reactívate Ecuador. Carla Arzentales, Ecuador TV. 7:51 de la mañana, el doctor Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción del Ecuador, está ya con nosotros conectado vía videoconferencia para poder conversar en estos minutos, sobre todo sobre la decisión del alcalde de Quito de pasar a luz amarilla el próximo miércoles 3 de junio. Buenos días, doctor, gracias por acompañarnos. Fabricio, muchísimas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, muy gentil. En la audiencia con usted. Muy gentil. Bueno, ¿cómo recibe el sector productivo esta decisión del alcalde de Quito? Mire, el sector productivo está ávido de regresar a sus actividades. Nosotros hemos demostrado a lo largo de toda esta pandemia que sabemos manejar las cosas de una manera adecuada. Gracias a Dios, el Ecuador no ha sufrido ningún tipo de desabastecimiento. El sector alimentos, del sector de bebidas, del sector farmacéutico y también el sector de higiene ha trabajado de una manera muy importante, así como el sector agroindustrial y el sector exportador, para que no exista ningún tipo de desabastecimiento. En ese sentido, nosotros hemos venido trabajando desde hace más de 5 semanas con las autoridades del Distrito Metropolitano de Quito con el objetivo de analizar el retorno a las actividades, es decir, establecer ya desde hace 5 semanas una agenda de trabajo que nos permita volver a las actividades. Y esto ya está dando sus frutos y entonces vemos con buenos ojos el que podamos ya retornar. Doctor, bueno, sin duda esta decisión anunciada por el alcalde de Quito tiene sus condicionamientos, ¿no? Es pasar de luz roja a un amarillo modificado, al menos así lo han mencionado. Entre ellas, entre las decisiones que se han adoptado está que las actividades productivas serán reactivadas siempre y cuando se respeten los protocolos de bioseguridad en jornadas presenciales con el 50% del personal, y la reapertura de locales comerciales podrá operar con el 30% de aforo a los clientes. Además, habrá un toque de queda que será desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del siguiente día. Son condiciones especiales que finalmente dan un respiro y un alivio al sector comercial, productivo, pero ¿es suficiente para ustedes? Mire, Fabricio, nosotros dentro del trabajo que hemos hecho con los distintos sectores, y aquí hay un mérito muy importante de los sectores que yo voy a mencionar, porque han logrado que se dé una aprobación de los protocolos de bioseguridad. El sector de la construcción, el sector de los textiles, el sector también de madera, de la industria de la madera, el sector automotriz y el sector metalmecánico lograron ya la aprobación de sus protocolos de bioseguridad. Como usted lo ha señalado, esos protocolos establecen una serie de restricciones, porque obviamente no podemos volver a operar al 100% y en toda la normalidad, pero es un avance muy significativo. Dentro de esas restricciones, como se ha mencionado, están dentro de los mismos protocolos, por ejemplo, para establecer toda esta separación que debemos tener entre personas de por lo menos 2 metros. Entonces, lo que se va a hacer es que el 50% del personal pueda acudir. De igual manera, hay que hacer una evaluación dentro de las empresas de qué tipo de personas, de colaboradores pueden hacer teletrabajo y se mantiene a esas personas en teletrabajo, y también las edades de los colaboradores para que cualquier persona que tenga más de 45, 50 años no acuda y porque puede ser una población en riesgo.
Entonces, estas limitaciones, sin duda, son diversas, son distintas a las limitaciones para el semáforo amarillo de otras ciudades, pero las características de la ciudad de Quito hacen que tenga que adoptarse este tipo de decisiones. Nosotros hemos venido insistiendo permanentemente con las autoridades locales, con el alcalde de Quito, con la Secretaría de Desarrollo Productivo, la necesidad de volver a trabajar porque el sector formal de la economía es el que está confinado, es el que no puede salir. Pero vaya a ver usted las calles cómo están, vaya a ver usted en este preciso instante, ¿no es cierto? Un poco antes de las 8 de la mañana ya las calles en ciertas zonas, en barrios de la ciudad de Quito ya están llenas de gente. Entonces el sector informal es el que no ha respetado el confinamiento, mientras que el sector formal de la economía, el que genera empleo de calidad, nos ha tocado aguantar ya 71 días. Por eso creo que la decisión del día de ayer no es 100% satisfactoria, pero sin duda es un gran avance para que podamos volver a tener producción en Quito. No nos olvidemos que las cadenas productivas empiezan desde las materias primas, pasan por la transformación a nivel industrial, pero también deben ser comercializadas. Por eso entonces también es importante que exista ya la apertura ordenada con espacios, digámoslo así, establecidos con límites para el aforo de las personas que vayan también a los comercios. Más de 23,000 empresas han sufrido graves pérdidas y más de 500,000 empleos en todo el país están en riesgo por esta situación. Doctor Zambrano, ¿han logrado cuantificar qué ha significado en tema económico para el sector productivo esta paralización ya de 70 días a causa del COVID-19? ¿Y cuáles son las proyecciones que ustedes esperan alcanzar ya en los próximos días al finalizar este mes o el próximo mes de junio, ya con esta reactivación productiva parcial de actividades en la ciudad de Quito? Las pérdidas superan más de 11.500 millones de dólares. Solo en Quito. Y la recuperación nos va a tomar bastante tiempo. ¿Por qué nos va a tomar bastante tiempo? Por lo menos unos 6 meses. Por lo tanto, este año, el año 2020, va a ser un año muy complejo. La situación económica de las empresas se ha vuelto realmente una situación muy difícil y por eso es que hay que tomar lamentablemente decisiones como es el caso de las desvinculaciones, que esto es una realidad y yo sí quiero aquí mencionar un tema fundamental. El empleo no se lo crea a través de decretos, a través de leyes, de resoluciones o a través de paralizaciones, peor, sino que se lo crea a través de generar producción. Y lo que ha ocurrido es que por más de 70 días el sector productivo nacional se ha encontrado paralizado en su gran mayoría y esto ha generado unos efectos muy complicados para la liquidez de la economía de las empresas. La única manera en la cual las empresas pueden asumir sus costos, y su principal costo obviamente es el pago puntual de las remuneraciones de sus trabajadores, es mediante los ingresos que se generan producto de las ventas. Si es que las empresas no han vendido, entonces muy difícil pueden asumir esta situación. Por eso es necesario llegar a acuerdos entre empleadores y trabajadores con el objetivo de preservar el empleo. Eso es algo fundamental y nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importante desde el sector privado para poder seguir manteniendo el empleo en el país. Y en esta medida, ¿cómo ven ustedes también esta posibilidad de entregar desde el Estado, con el apoyo de la banca privada, también la banca pública, créditos para reactivar progresivamente al sector productivo? En este programa Actívate Ecuador. Es importantísimo que se generen este tipo de créditos. Nosotros, desde el día número 1 de esta pandemia, de esta crisis, cuando el gobierno nacional empezó a hablar de recurrir a los organismos multilaterales de crédito, nosotros solicitamos que una porción de estos créditos internacionales vayan dirigidos para el sector real de la economía, para el sector productivo, por una simple razón. El sector productivo es el que genera el 90% de las plazas de empleo en el país. El sector productivo paga impuestos, genera inversiones y genera desarrollo. Por lo tanto, es fundamental que se apoye al sector productivo nacional. Tenemos que pensar en un concepto que es esencial. Las empresas deben ser sostenibles. ¿Y qué quiere decir esto? Deben poder supervivir en el tiempo, deben poder seguir generando empleo, generando desarrollo y generando bienestar. Esa es la única manera en la cual una sociedad puede salir adelante cuando tiene un sector privado fuerte, un sector privado pujante. Y para esto entonces necesitamos, en una crisis como la que estamos atravesando, el apoyar a la empresa privada para que podamos seguir generando empleo, que es lo más importante desde el punto de vista social y económico en el país. Muchas gracias, doctor Zambrano, por la información.
A usted, muchísimas gracias, Fabricio. Un buen día. Igualmente, gracias al doctor Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de Cámaras de Industrias y Producción del Ecuador, por ofrecernos su punto de vista sobre esta decisión de la Alcaldía de Quito de pasar de color rojo a amarillo modificado bajo ciertos condicionamientos para reactivar progresivamente las actividades comerciales y productivas en la capital. 8 de la mañana en punto. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Estamos cerrando Telediario. Que todos tengan un buen día.